Ya, vamos a continuar con la unidad 2, que es la programación estructurada. Bueno, dentro de la programación estructurada, lo que vamos a hacer es, hoy en esta sesión, ver qué son las estructuras repetitivas, ¿ya? Entonces, primero, antes de ir a desarrollar qué son las estructuras repetitivas, a manera de rememoración, es necesario que tomen en cuenta qué es para nosotros la programación estructurada. Bueno, es una técnica, ¿no? En la cual la estructura de un programa se realiza tan claramente como sea posible mediante el uso de tres estructuras lógicas de control. Dentro de la programación estructurada existen estas tres estructuras lógicas. Ya tenemos acá la secuencial, la selección, la iteración. Bueno, en nuestras primeras sesiones hemos visto lo que ha sido las estructuras de control secuencial, ¿no? En la primera sesión. Y también las otras sesiones también hemos visto las estructuras de selección que son las de bifurcación, también conocidas como condicionales. Entonces hemos visto las simples, las dobles, las anidadas y las múltiples, ¿no? Hasta ahí hemos dado nuestro primer parcial, ¿ya? Ahora nos vamos a concentrar en esta sesión netamente en en las estructuras repetitivas o también conocidas de iteración, ¿ya? Entonces, vamos a ir desarrollándolas uno por uno. Continuaremos. Bueno, las estructuras de control repetitivas, también, o también conocidas como iteración, nosotros en español las vamos a llamar estructuras repetitivas mientras, ¿no? En español. Y en inglés las vamos a representar como while. Es una de las estructuras, ¿no? Y la otra estructura va a ser hacer mientras, y en inglés vamos a denominarle do while, ¿ya? En español la vamos a denominar desde o para. También en inglés la vamos a llamar for. Ya estas tres estructuras es la que compone las estructuras repetitivas o también conocidas las de iteración. Ya van a tomar muy en cuenta en el momento de hacer los diagramas de flujo, la codificación, todo eso. Vamos a ir desarrollando uno por uno en qué consiste. Ya hay algunos conceptos, es necesario que conozcamos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, qué es un ciclo o un bucle o qué son las iteraciones. Primero vamos a ver qué son los ciclos o bucles. Las tres, jóvenes, ya las mientras, hacer mientras, desde o para, también en inglés while, do while y el for, son bucles. Ya las tres utilizan bucles o iteraciones. Para nosotros, un ciclo o bucle es una secuencia que ejecuta repetidas veces un trozo de código hasta que la condición asignada a dicho bucle deje de cumplirse. En síntesis o en conclusión podemos manifestar que toda estructura repetitiva debe existir claridad en la condición de inicio y en la condición de avance y la condición de parada. Ya tres momentos muy fundamentales, ¿no? La condición de inicio, la condición de avance y la condición de parada. Se debe tomar muy en cuenta en las estructuras repetitivas o también conocidas en las iteraciones. Ya veremos también algunos otros conceptos. Para nosotros, ¿qué es un acumulador? Bueno, es una variable que acumula sobre sí misma un conjunto de valores para de esta manera tener la acumulación de todos ellos en una sola variable. Es una variable que almacena cantidades resultantes de las operaciones. Como por ejemplo tenemos acá, ¿no? Podemos observar en nuestro ejemplo, vamos a ver qué es un acumulador. Por ejemplo, acá yo tengo el cero, ¿no? Habíamos manifestado que nosotros vamos asignando o acumulando de derecha hacia izquierda, ¿no? Entonces, para nosotros va a ser de esta manera, ¿no? El cero se está asignando en la variable c, o también podemos decirle c se está inicializando en cero, ¿no? Y también en la variable b se está asignando el valor 1. O también podemos manifestar que 1 se está asignando en la variable b, o se está inicializando b en 1, ¿no? Entonces, como estamos indicando qué son los acumuladores, estas variables van a ir acumulando todos estos valores, ¿ya? Entonces, para mí va a ser C, vale 1, y B va a ser 0. Entonces, hacemos la operación 1 más 0, entonces se va a almacenar en la variable S, entonces se va a ir acumulando el valor 1. Entonces, esa es la forma como se van acumulando las variables, ¿ya? Entonces, no contrapone, más bien se va complementando con las otras estructuras, con las secuenciales,
con las selectivas, ya sean las simples, dobles, las anidadas y las múltiples, ¿no? Se viene manteniendo la misma lógica. Ya es necesario tomar muy en cuenta estos elementos. Sí, ¿se podría repetirlo una vez más? No lo entendí muy bien. Ya, lo que les estaba indicando, jóvenes, ¿qué son los acumuladores? Bueno, los acumuladores lo que hacemos es, lo que hacen es más que todo, se van almacenando las variables, los valores, ¿no? En las variables. Como por ejemplo, había indicado que el cero se va a acumular en la variable C y el uno también en la variable B. Entonces, si hacemos una operación, queremos saber el valor, cuánto tiene el valor de S, entonces lo que tenemos que preguntarnos es cuánto vale C y cuánto vale B. Entonces, para nosotros vale C, vale 0 y B vale 1. Entonces, hacemos la suma, entonces 0 más 1, ¿cuánto es? Entonces va a valer, S vale 1. ¿No? Entonces, eso es nada más para nosotros un acumulador, porque vamos a ir acumulando variables. Ya, eso internamente se va a ir acumulando. Ya, eso es para nosotros un acumulador. Ahora iremos a ver qué son los contadores. Ya, entonces, es una variable cuyo valor se incrementa o decrementa, bueno, en una cantidad o constante cada vez que se produce un determinado suceso o acción en cada repetición. Dicha variable controla o determina la cantidad de veces que se repite un proceso o dato, como por ejemplo tenemos acá. Ya, supongamos que acá a mi contador o incrementador también conocido, yo lo voy a inicializar C, va a ser en 0, digamos. ¿Ya? C va a valer 0. Entonces acá va a ser 0 más 1, va a ser 1. Entonces, mientras se vaya iterando el bucle, entonces va a ir automáticamente incrementándose. Ya va a ir haciendo un incremento. O también lo puedes representar toda esta forma o esta expresión de esta manera. Es lo mismo para mí. Si yo lo represento de esta manera, genera. Entonces, cuando yo voy a codificar, también va a generar lo mismo. Ya, jóvenes, y eso vamos a probar en el momento de la codificación. Entonces, ¿por qué se llaman incrementadores? Porque van a ir incrementándose de uno en uno. Por ejemplo, acá 0, 0 más 1 vale 1. Mientras vuelve el bucle, entonces, ¿cuánto había sido? C, 1. 1 más 1, 2. Vuelve el bucle. 2 más 1, 3. Vuelve el bucle. Entonces, 2 más 1, 3. 3 más, vuelve el bucle. 3 más 1, 4. Vuelve el bucle. 4 más 1, 5. Así sucesivamente hasta que vayamos a definir hasta qué cantidad queremos nosotros incrementar. Eso es para nosotros un incrementador. Su otro reverso es para nosotros los decrementadores. ¿Qué son los decrementadores? Si bien hemos ido incrementando, por ejemplo, de uno en uno, o podemos ir incrementando de dos en dos, o de cinco en cinco, dependiendo, ¿no? Que de acuerdo a las características o la naturaleza del problema. Podemos ir también decrementando, como por ejemplo, supongamos que para nosotros nuestro contadorcito va a valer 5, ¿ya? 5. 5 menos 1, ¿cuánto va a ser nuestro contadorcito? O nuestra variable C, 4, ¿no ve? Vuelve el bucle, ¿no ve? Entonces, 4 menos 1, ¿cuánto es? 3, vuelve el bucle. Entonces, 4, 4 menos 1 va a ser 3, 3 vuelve el bucle. 3 es 3 menos 1 va a ser 2, entonces, vuelve el bucle. 2 menos 1 va a ser 1. Y 1 menos 1, 0. Entonces aquí la condición tiene que ver para controlar todo el bucle. Entonces, esos son para nosotros los contadores o también conocidos como incrementadores o decrementadores. También se las conoce a los contadores como avanzadores, ¿ya? Porque nos van a ayudar para avanzar o también para retroceder, ¿ya? Entonces, esos son para nosotros los... Ahora, Una sí, consulta. Los bucles son los más uno y menos uno, ¿no? perdón, no se te escucha bien. Los bucles son el más uno y el menos uno, ¿no? ¿Sí? ¿Estás teniendo dificultad? Ojo, no. Hola, hola. Es el más uno y menos uno. A ver, un poquito más fuerte, no se te escucha bien. Lo estaba consultando y que si el bucle es el más uno menos uno. No, ahorita no estamos todavía tocando
en síntesis, para iterar el bucle. Lo que estamos haciendo es ver estos elementos, las variables, que son para mí un acumulador, que es un contador, ¿no ve? Por ejemplo, acá lo que estamos haciendo es incrementar. No estoy colocando aquí ninguna restricción, si eso lo hay, no hay, no estoy colocando nada. ¿Ya? Por eso es lo que estoy haciendo, solamente quiero que me entiendan acá cómo puede ir estos incrementadores trabajando, ¿no? También conocidos como de avanzado, se van a ir incrementando. Entonces, eso es lo que yo quiero que compren. Poco a poco les voy a ir explicando eso, ¿ya? Pero está bien. ¿Algo más? Ya, continuaremos. Ya, también conocido el centinela. Ya es otra de las variables que es muy importante que conozcamos que es para nosotros un centinela. ¿Ya? El centinela es una variable que inicia con un valor. Un ratito, por favor. Voy a silenciar a todos. Ya, continuaremos. ¿Ya? El centinela es una variable que inicia con un valor. Luego de un bucle, este valor cambia, haciendo falsa la condición del ciclo y por lo tanto indicará el fin del ciclo. El usuario puede determinar cuándo hacerlo. Bueno, como aspecto central tenemos que, en este caso específico, la C es la variable centinela. Hay que tomar muy en cuenta. Ya estamos hablando de un centinela. Entonces, en otros términos, lo que vamos a hacer es, más o menos, es una variable que se inicia con un valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo mi valor es, le estoy inicializando 1 en la variable C, ¿ya? Y le estoy diciendo n va a valer 5. Lo estoy definiendo ya. Acá, por ejemplo, vale 1 y acá vale 5. Pregunto, ¿1 es menor o igual a 5? Sí, entonces ingresa. Por verdad, lo que va a hacer es ingresar. Entonces, acá vale 1 nuestro contadorcito. ¿Ve? 1 más 1 vale 2. Ahora sí es lo que itera el bucle. Ya, el bucle es lo que va a ir iterando. Ahora, ¿cuánto vale nuestro contadorcito? 2. 2 es menor o igual a 5 si entra. ¿Cuánto vale C? 2. 2 más 1 vale C, vale 3. Entonces, vuelve el bucle. Entonces, preguntamos, acá va a valer C, 3. 3 es menor o igual a 5 si entra. 3 más 1, 4. Vuelve el bucle. ¿No ve? Iterando el bucle. Entonces, 3. 3 es menor a 5 si entra. 3 más 1 va a ser 4. Entonces, preguntamos acá, 4 es menor o igual a 5, sí entra. 4 más 1 va a ser 5, entonces vuelve acá. 5 es menor o igual a 5, sí entra. 5 más 1, 6. Entonces acá va a ser 6 es menor o igual a 5, nos preguntamos. No, entonces abandonamos todo el bucle. Entonces, lo que acá tenemos que identificar nuestra variable C, esta variable C, va a ser para nosotros nuestra centinela, ya que es una variable que inicia con un valor. Pero mucho, esto era para nosotros un acumulador, ¿no? Inicialmente. Pero acá dentro de la estructura repetitiva, mientras ya actúa como centinela, porque si se dan cuenta, ha ido cambiando, ¿no ve? Por ejemplo, del 1, del 2, el 3, el 4, ¿hasta dónde? Hasta el 5, incluso hasta el 6, ya hasta el 6. ¿Por qué? Porque se ha preguntado, ¿6 es menor o igual a 5? Falso, entonces abandonado el bucle. Ya, eso tienen que tomar muy en cuenta, jóvenes, ¿no? Para nosotros la variable C es una variable centinela, ¿ya? Porque nos va más o menos a controlar nuestro bucle, de nuestra estructura repetitiva, mientras también va a ser en el do while, también va a ser en el for, ¿ya? Otro, otro aspecto. Una consulta. Sí, sí, sí. Dice, el aumento o la disminución siempre va a ser uno y menos uno. A ver, tu sonido, tu audio no se te escucha bien, hay dificultad. Un poquito, a ver, no sé, a ver, tratar de arreglarlo. Que les decía si el aumento o la disminución va a ser más uno, siempre en aumento y disminución menos uno. Ya, ahora, ya, en el acumulador depende, jóvenes. Por ejemplo, para mí, esto, la variable C es para mí una variable.
Yo les había indicado que en el desarrollo del algoritmo va a ir, lo que vamos a hacer es acumular acá datos, ¿ve? Entonces, pero la variable C se va a mantener, pero lo de adentro, el dato que va a estar ingresando va a ir cambiando. Ya es como más o menos una cañería, ¿no? Más o menos así les explicaré, ¿ya? La cañería. La cañería, a ver, de esta manera. La cañería, yo acá hago ingresar agua, digamos. La agua, lo que va a hacer es, ¿qué va a hacer es? Va a fluir, ¿no ve? Por todo lo que está haciendo la red de conexión de agua, ya sean primarios o secundarios, ¿ya? O la red matriz, entonces va a fluir todo. Pero díganme, ¿la cañería cambia? No cambia, ¿no ve? ¿Qué es lo que cambia? O está en movimiento. Ah, el agua, ¿no ve? Que está adentro. Es lo mismo. Esta variable lo que va a hacer es, va a almacenar todos los datos que se le van a ir ingresando en el momento de hacer la lectura. Entonces, en cada iteración del bucle va a ir cambiando, entonces, el dato que se va a estar dentro de la variable, ¿ya? Ahora, este uno para nosotros es una constante, jóvenes. ¿Qué es una constante? No se va a alterar nada durante el desarrollo del algoritmo del diagrama de flujo. No cambia, ya se va a mantener estático, estático, porque es una constante. Por ejemplo, hasta también, por ejemplo, la pi puede ser, digamos, ¿no? Por ejemplo, puede ser el 4, el 7, o dependiendo 6.9, o dependiendo cualquier valor, pero va a ser para nosotros uno. Pero la variable, no, entonces el dato como se esté procesando, sí va a ir cambiando. Ya es como más o menos en ese sentido. Ya. Ahora, su compañero pregunta, ¿en el incrementador puede ser uno? Dependiendo de la naturaleza del problema es. Por ejemplo, si yo quiero o generar los números pares, digamos, ya no va a ser uno, va a ser dos. Se va a ir incrementando de dos en dos, dos, 4, 6, 8. Entonces, dependiendo de la naturaleza del problema. Pero lo que yo quiero que entiendan es el concepto esencialmente para mí, qué es un acumulador, qué es un centinela, entonces dan qué es un contador, sí, todo eso tienen que saber, porque cuando nos vamos a ir directamente a codificar o a hacer el diagrama de flujo, ahí es donde que tienen problemas, entonces uno se pregunta, pero ¿por qué le pone aquí la C? ¿Por qué le pone aquí la N? ¿Por qué le pone? Bueno, los operadores ya no hay ningún problema porque ya hemos venido manejando, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que me entiendan, jóvenes. ¿Ya, jóvenes? Entonces, en eso estamos ahorita. Continuaremos. Ya. Otro. Ya hemos visto que es un sentinel. Ahora veremos qué es para nosotros una bandera. Una bandera, también conocido como interruptor o marca, es una variable que puede tomar solo dos valores opuestos, generalmente uno verdadero y cero falsos, a lo largo de la ejecución del algoritmo o programa. Bueno, en este caso específico, la variable m es para mí la bandera. Ahora va a ser la J, va a ser para mí mi centinela. Pues ya estamos identificando mucho, ojo, ¿no? Las variables. Más o menos así trabaja. Ya pueden ser simples, compuestos también en esto de las condiciones, dependiendo de la naturaleza. La misma lógica, jóvenes. Por ejemplo, J se está inicializando en 1, ¿ve? Y M se está inicializando en 5. Por ejemplo, acá preguntamos, ¿1 es menor o igual a 5? Sí, entra por verdad. Entonces acá, porque es una estructura repetitiva, mientras, por ejemplo, 1 más 1 va a ser 2, vuelve a iterar el bucle. 2 es menor o igual a 5. Entonces, ¿qué había sido? El M es para nosotros una bandera. Mira, si se dan cuenta, el M no está cambiando, ¿no ve? Solamente me va a ayudar, por ejemplo, va a actuar como un interruptor o también conocido como marca. Si es verdad, ¿qué hace? Entra. Si es falsa, abandona. ¿Ya? Eso tomen muy en cuenta, jóvenes. Si es verdad, entra. Si es falso, entonces lo que va a hacer es continuar con este trozo de código al siguiente. Ya supongamos que puede haber una estructura selectiva simple o puede haber otra estructura repetitiva mientras o hacer mientras, un desde o para, dependiendo de la naturaleza del problema. Ya continuamos. 1 es menor o igual a 5, sí, entra. 1 más 1 vale mi J. 1 más 1, 2, vuelve, ¿ve? Porque está iterando el bucle. 2 es menor o igual a 5, sí, entra. 2 más 1 va a ser 3. Preguntamos, ¿3 es menor o igual a 5? Sí, entra. 3 más 1 va a ser 4. Mi J vale 4. 4 es menor o igual a 5, sí, entra. 4 más 1 va a ser 5. 5 es menor, así estoy preguntando, 5 es menor o igual a 5, sí, entra. 5 más 1 va a ser 6. Entonces, mi J de acá vale 6. Pregunto acá, 6 es menor o igual a 5, digo.
Entonces, no, no es menor. Entonces, falso, abandona. Entonces, ahí actúa nuestra banderita, ¿ya? Que va a decir, que va a ser el interruptor. Le va a decir, salte, ¿no? A otro lado, otro trozo de código. ¿Listo, jóvenes? Entonces, eso comprendan muy bien. ¿Se entienden, no, jóvenes? ¿Qué es un acumulador? ¿Qué es para nosotros un centinela? ¿Qué es una bandera? Todo eso. Continuaremos. Para mí la letra J es el centinela y la M es la bandera. Ahora iremos ya con ejemplos bien claros, pero entraremos a las estructuras. Las estructuras de control repetitivas mientras, en inglés les había indicado que es para nosotros el while. Bueno, al ejecutarse la instrucción mientras, entre paréntesis while, se evalúa la expresión booleana suministrada en los paréntesis, condición, y su valor es verdadero, distinto de cero. Se realiza el ciclo, mucho ojo, ¿no ves? Si es verdadero, lo que va a hacer es ejecutar el ciclo, o bucle, una o varias instrucciones. Internamente de nuestro bucle puede estar las estructuras secuenciales, las selectivas, simples, dobles, anidadas y las múltiples. Después, dice, después la condición es reevaluada y se procede de la misma manera. Cuando la condición se vuelve falsa, es decir, cero, en la siguiente evaluación se dará por terminada el ciclo mientras y, entre paréntesis y. ¿Qué les parece? Yo creo que es la explicación más clara, más o menos cómo opera, cómo trabaja nuestra estructura repetitiva mientras. ¿Ya? Entonces, la representación gráfica de la estructura repetitiva mientras la vamos a representar de esta manera. En diagrama de flujos, o también conocidos como DFD, diagrama de flujo de datos, ¿ya? Para nosotros va a ser su representación simbólica o gráfica de esta manera. Y en pseudocódigo de esta manera. ¿Ya? En diagrama de flujos, primero preguntamos, ¿no? Por ejemplo, hemos utilizado una J. Una J es menor o igual a M, hemos puesto. Supongamos que J, acá J vale 1. Ya, 1 y M vale 5. Va a ser, acá preguntamos, ¿1 es menor o igual a 5? Sí, decimos por verdad entre. Entonces, internamente podemos ejecutar la instrucción 1, la instrucción 2, la instrucción 3 y así sucesivamente hasta las instrucciones n. Mientras sea verdadera, lo que va a hacer es el bucle iterar. ¿Ya? Va a volver. Así sucesivamente hasta que se va a ir ejecutando. ¿Ya? Iterando. Cada vez que nos queramos hacer algo, va a ir iterando. ¿No ven? Entonces va a ir ejecutando. Si la condición, en este caso, nuestra bandera, ¿no? Va a ser falsa, entonces automáticamente se va a salir. Ya de este trozo de código va a pasar al siguiente código. Ahora en pseudocódigo, lo que nosotros hacemos es representarle solamente en un lenguaje natural. Ya inicio está en la parte superior. Esta instrucción 1 viene de este lado, instrucción 2 viene de este lado, o instrucción 3, y así puntos suspensivos, y hasta la instrucción N. Entonces lo que hacemos es nosotros, esta representación gráfica que es para nosotros la simbología que estamos utilizando en la estructura repetitiva, mientras nosotros la utilizamos de esta manera. Ya en español escribimos mientras, en inglés escribimos while. Por verdad, entra a ejecutar este trozo de códigos. ¿Ya? Todos estos códigos, va a ir iterando el bucle. Aquí internamente, jóvenes, aquí lo que yo estoy viendo ahorita es para mí una estructura de control secuencial. Puede haber internamente una estructura selectiva, ya sea la simple. Puede estar también la doble. Puede estar las estructuras repetitivas anidadas internamente dentro de mi estructura repetitiva. Mientras puede estar también la múltiple. ¿Ya? Como pueden observar, ¿no ve? Lo que va a ser internamente. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la naturaleza que el problema que queramos resolver, se va a ir utilizando estas estructuras de control, ¿ya? Ya sean, por ejemplo, las secuencial, las selectivas o las repetitivas. ¿Alguna consulta, jóvenes, aquí? Yo creo que está claro, ¿no? ¿O no todavía? ¿Se entiende, no ve? Entonces, lo que vamos a hacer es ahora, jóvenes, sí, adelante. Hola, hola. Ya, entonces continuaremos. Entonces, algunas características fundamentales que debemos considerar de la estructura de control repetitivas mientras.
Bueno, la condición, también conocida como expresión lógica, se evalúa antes del ciclo. Mucho ojo. Antes de que entre, primero va a evaluar acá, ¿no ve? Entonces acá lo que va a hacer es primero evaluar acá. Antes de que entre, primero evalúa en la estructura repetitiva mientras. Pregunta. Si es verdad, entra. Si no es verdad, no va a entrar. Por más que lloren, hagan lo que ustedes quieran, no va a entrar, jóvenes. ¿Ya? Ese es uno de los aspectos a considerar sus características. Se evalúa antes del ciclo. Si la condición es verdadera, se ejecuta el bucle. Y si es falsa, se sale del control. Y posteriormente pasa a la instrucción siguiente del ciclo. Otra de las características fundamentales es, si la condición es falsa, cuando se revisa por primera vez el bucle, no se ejecuta nunca, es decir, no entra ninguna vez. Esa es una de las limitaciones de las estructuras repetitivas. También sus ventajas, ¿no? Entonces, si es falsa, jóvenes, pues supongamos que me he equivocado en colocar mal el operador lógico, o si no, he inicializado mi variable mal, digamos, ¿no? Entonces, no va a entrar. ¿No ves? Si la condición no es verdadera, nunca va a entrar, jóvenes. Lo que va a hacer es más bien que se va a colgar mi equipo. Ya, entonces, lo único que tengo que hacer es parar manualmente. Ya, esa es una de las características. Otro, mientras la condición sea verdadera, el bloque de instrucciones se ejecutará indefinidamente. Si es verdad, ¿no ve? A menos que exista por lo menos una instrucción que modifique el valor de un elemento de la condición. Internamente tiene que ir modificándose, jóvenes, dentro del bucle. Acá, lo que les explicaba. Si es que si es que la condición, jóvenes, es verdadera, entonces se va a ir iterando. ¿Ya? Entonces va a ir iterando. Vuelve también, vuelve, así va a ir iterando, ¿no? Va a ir iterando. Pero ahora, supongamos que nunca termina, pero ha entrado, nunca ha terminado, joven. Entonces, porque puedo cometer esos errores. Entonces, nunca se va a ir parando. Al final de cuentas, la única forma de pararlo es manualmente. ¿Ya? Entonces, son características que tenemos que considerar. ¿Ya? Otro. Si existe más de una instrucción, se necesitan las palabras reservada, inicio y fin, cuando estamos hablando de pseudocódigo. Sí o sí, jóvenes, vamos a utilizar abrir y cerrar llaves para delimitar el bloque de instrucciones. Son características fundamentales que se deben tomar muy en cuenta, jóvenes, de nuestras estructuras repetitivas, de la estructura de control repetitivas mientras. Ahora iremos a ver ejemplos, jóvenes. Yo creo que está claro más o menos su explicación de la estructura de control repetitiva mientras. ¿O hay alguna duda aquí, jóvenes, antes de ir a hacer los ejemplos? Jóvenes, Ingeniero, si me permite, adelante. eh, en la condición puede haber más de una. Internamente, Sí, sí, puede haber. Por eso les había indicado, ¿no ve? Puede ser simples o puede ser compuestos. Por ejemplo, supongamos que acá puedo utilizar una variable. J es menor o igual a 5, le pondré, ¿ya? Entonces aquí puedo colocar O, ¿no ve? O supongamos acá puedo utilizar una variable y es menor o igual, digamos, a 4, digamos. ¿Ya ve? Entonces, esto es para mí una condición compuesta. Ahora, solo esto es para mí simple. Puedo colocar eso, jóvenes. ¿Ya? Entonces, va a depender mucho. Ahí viene la habilidad del programador. Por eso yo les había indicado, jóvenes, la programación es un arte. Ya, de eso nos van a pagar cuando seamos profesionales, vamos a desarrollar un sistema. Por ejemplo, hay algunos lo pueden resolver de esa manera, de otra manera, ¿no? Pero hay otros pueden por lo menos tratar de abreviar pasos, ¿no? De simplificar. Yo creo que, pero de eso se trata, ¿no? De construir algoritmos que sean eficientes y eficaces, ¿no? Hacer en el menor tiempo posible y con el menor de gastos de recursos, ¿no? No es necesario colocar varias líneas de código, ¿no? Tratar de simplificar. Entonces, de eso se trata, jóvenes. Muy bien, muy buena pregunta. ¿Algo más? A ver, jóvenes. Hola. ¿Alguien más? Pero Inge, lo que nosotros estamos aprendiendo es un lenguaje de programación de maqueteo. Sí, pero necesariamente ahorita es la base, pues tenemos que entender ahorita la programación estructurada, es base ahorita de la programación. No nos podemos ir directamente a la programación orientada a objetos, porque eso se va a hacer más adelante. Entonces necesitamos ahorita, y estamos construyendo nuestro edificio de la programación, porque si no agarramos bien esta lógica de la programación, por ejemplo, acá
Si no tengo la base fundamental, no entiendo bien los conceptos, las definiciones, por ejemplo, qué es un acumulador, qué es una variable, qué es una constante, entonces mi edificio de la programación no voy a poder construir bien. Y peor todavía, no voy a poder programar que son o manejar bien la lógica de la programación de las estructuras de control secuencial. Después, peor todavía, las selectivas. Entonces, ya sea, por ejemplo, acá la simple, la doble, las unidades y las no voy a poder manejar. Peor, si no manejo bien mis repetitivas, entonces no voy a poder manejar qué es mi mientras, hacer mientras, mi desde o para, no voy a poder manejar, ¿no? Mientras, hacer mientras, y el desde o para no voy a poder. Ya tampoco, jóvenes, voy a poder manejar mis arreglos, que son los arrays, ya sean vectores o matrices. Peor todavía, los subalgoritmos, que son las funciones y los procedimientos, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, la programación orientada a objetos ya trabaja más con eso. Entonces, pero en nuestro caso, nuestro objeto de estudio todavía no se limita. Eso lo van a continuar más adelante, ya porque van a empezar más que todo con la programación estructurada, perdón, con la programación orientada a objetos, conjunciones y procedimientos. Nosotros vamos a llegar solamente es hasta arreglos. Ya como estamos en la asignatura de introducción a la programación, tenemos que primero acá lo que tenemos que hacer es primero agarrar la lógica de la programación. ¿Ya? Si no agarramos bien la lógica de la programación, no vamos a poder. ¿Ya? Entonces, y para reforzar estos conceptos que yo les estoy proporcionando, les invito a que lean libros. Les había subido, por ejemplo, jóvenes al Moodle, entonces pueden descargar. Y hoy en día, en la actualidad, ahorita, jóvenes, hay harto material en internet, ¿no? Hay videotutoriales, hay PDFs, hay harto, jóvenes, ¿no? Pero una vez que ya tengan base fundamental, entonces, pero sobre todo es la clave que practican, ¿ya? Ahora iremos a hacer ejemplos. Ejemplos, ¿ya? El ejemplo es realizar un diagrama de flujo que muestre 10 veces la palabra ingeniería de sistemas. Todo eso lo que les había explicado. En este ejemplo, nosotros mantenemos la misma lógica, jóvenes. Primero hacemos el análisis. Después vamos a hacer el diseño y en la parte de la ejecución lo que vamos a hacer es codificar. Ya sentarnos en la máquina, o yo le llamo transcribir. Y en el diseño nosotros hacemos nuestro diagrama de flujo de datos, ya DFD, diagrama de flujo de datos, y además hacemos también nuestro pseudocódigo, que es en lenguaje natural, y además la prueba de escritorio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la parte del diseño. Y en el análisis es lo central. Yo les había manifestado desde mi experiencia, joven, ¿no? Es por lo menos el 90% está acá, la resolución de un problema. Si no hago un buen análisis, no voy a poder resolver. Pero estoy viendo que la mayoría de sus compañeros se quieren ir al diseño. Bueno, hay algunos que ya tienen, por lo menos agarran la lógica, ¿no? Eso se los hace fácil. He visto en las prácticas y hasta en los exámenes, lo están haciendo bien, se van acá. Pero mi experiencia, jóvenes, primero concéntrense acá. Es más, mejor hay datos saltar de aquí y irse aquí, ¿ve? Ya casi hasta los diagramas de flujos van a quedar a un segundo plano, porque cuando ya sean profesionales, no, ya no van a hacer diagramas de flujos, ya no van a ser pseudocódigos, ni la prueba de escritor, todos se van a ir a trabajar mentalmente a la máquina. Ya lo que van a hacer es sentarse delante del ordenador y en función de eso van a eh, codificar o hacer grandes sistemas. ¿Qué hacemos en el análisis? Primero vamos a identificar nuestras variables de entrada. Ese es, jóvenes, mi estilo que yo he construido. Ya de acuerdo a mi experiencia, los años de trabajo, todos identificamos las variables de entrada. Si hay, ¿no ve? Otro, también en el proceso. ¿Qué es lo que yo quiero resolver? ¿No es? Realizar un diagrama de flujo que muestre, dice acá, que muestre 10 veces la palabra ingeniería de sistemas. Entonces, ese es el proceso. Mi variable de salidas. Entonces, ¿qué voy a hacer como resultado? ¿Qué voy a mostrar? ¿Ya? Entonces, eso es bien necesario, jóvenes, en el momento de realizar nuestro análisis. ¿Ya? Primero, yo les había indicado que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es el análisis. Después nos vamos al diseño. En el análisis, ¿qué dice? Por ejemplo, realizar un diagrama de flujo que muestre 10 veces la palabra ingeniería de sistemas. Quiero que me muestre ingeniería de sistemas 10 veces. Entonces, yo puedo utilizar qué cosa. ¿Para qué? Para ir generando hasta 10. O ya sea, por ejemplo, controlar mi avance. Entonces voy a inicializar una variable con un contadorcito. Este contadorcito lo voy a inicializar en cuánto? En 1. Y además,
Necesito que esto vaya de uno en uno incrementándose. ¿Hasta dónde? Hasta que esto sea mi bandera 10. Entonces yo lo voy a colocar acá, un contadorcito que se va a ir inicializando de uno en uno, ¿no ve? Perdón, se va a ir incrementando de uno en uno. Ya se inicializa acá en 1 y además se va a ir incrementando. ¿Por qué? Contadorcito vale 1. 1 más 1, ¿cuánto va a ser? 2, va a pasar al siguiente. Eso es 2. Vuelve a iterar el bucle. 2 más 1, 3. Así sucesivamente hasta 10. Entonces, ¿hasta dónde tiene que ir? Hasta 10. Entonces va a ser aquí contadorcito. ¿Qué va a ser? ¿Mayor o menor? ¿Distinto? ¿Qué operador? ¿Aritmético? ¿Cómo? ¿Cuál utilizo? Es un operador relacional que yo voy a utilizar. ¿Por qué? Va a ser menor o igual hasta 10. Entonces yo lo voy a hacer entre paréntesis. Para mí va a ser mientras, porque estoy en el ejemplo mientras. ¿Ya? Mientras. Entonces es la estructura repetitiva mientras. Listo. Y además, ¿qué voy a tener como variable de salida? Este mensaje que me está pidiendo que yo imprima. Entonces yo voy a ir imprimiendo 10 veces la palabra ingeniería de sistema. Mucho. ¿Qué sucede, jóvenes, si yo inicializo en 0? 0 más 1 va a ser 1. ¿No ve? ¿Hasta dónde va a ir? Hasta 9, Inge. Hasta 9. ¿Por qué va a ir hasta 9? Porque nos va a contabilizar el 0 y luego va a ir al 1, al 2, al 3, al 1, al 2, al 3, al 4, 5. Muy bien, muy bien. Mira, tomen en cuenta, ya, tu volumen apagalo. Ya, a ver, tomen en cuenta, jóvenes, muy en cuenta, mira, ¿qué sucede si yo inicio en 0? No va a ir hasta 10, va a ir hasta 9. Entonces, si yo inicializo en 1, va a ir hasta 10, porque se va a ir incrementando de 1. Entonces, nosotros somos jóvenes los que tenemos que controlar eso. Se me puede ocurrir también empezar en... Inge, Sí, si inicia en 0, ¿no contaría 11 veces? no va a contar. Va Porque a la ir hasta... condición es C menores o iguales a 10. Ya. El 0 ya contaría como una vez más que va a imprimir la palabra ingeniería. Sí, el 0 va a ser, lo va a considerar como 1 imprimiendo la ingeniería de sistemas. Y 1. Aparte de los 10 le serían va a 11. considerar, le va a Sí, considerar es que está como colocando, es que se está colocando mayor igual, menor igual, perdón. en el operador, ¿no ve? Ya, Entonces solo tendría que ser menor. está bien, Solo debería ser menor, exacto. está bien, está bien. Ahora, mira, a ver, fíjense, si el 0 empiezo, por ejemplo, en 0, 0 más 1 va a ser 1. Entonces se va a ir mucho. Ahorita solo estoy trabajando con 10. Supongamos que yo quiero definir hasta n, ¿ya? Hasta n. Y yo quiero inicializar, por ejemplo, ya no en 1, en 0. Entonces, aquí, ¿cómo va a ser? 0 va a ser, supongamos que n vale 10. Va a ser para mí menos 1. Ya con eso voy a poder contabilizar. Ahora, si yo inicializo en 1, allá yo puedo generalizar solamente hasta n nomás. Ya, tomen muy en cuenta eso, jóvenes, en el momento de controlar o de inicializar. Y manejen bien también en la parte de sus operas lo que estaban indicando, ¿no ve? Puedo colocar menor o igual, o puedo colocar menor también. Ya, entonces, en función de eso, voy a ir controlando. Pero lo que yo quiero que entiendan es, jóvenes, nosotros somos los que definimos, jóvenes. Por ejemplo, eso, su compañero, digamos, lo puede hacer de otra manera, ¿no ve? El compañero Pedro, digamos, ¿no? Él dice, yo inicializaré de ingeniero en 0. Y el otro dice, no, yo inicializaré en 1. ¿No ves? Si te dan cuenta, entonces van a ir manejando bien, en este caso, las banderas o cómo se va a ir inicializando, ¿no? Mi centinela y además el incrementadorcito, ¿no? Cómo se va a ir incrementando. Y además el operador más que se está utilizando. Si va a ser menor o vamos a utilizar menor igual. Todo eso tomen muy en cuenta en la resolución del problema. Eso es, jóvenes, parte del análisis. No hay receta, jóvenes. Ya tomen en cuenta eso. No hay receta, yo les puedo decir, de esta manera siempre resuelvan, inicialicen con 0 y el otro yo les puedo decir, inicialicen con 1 o hagan de esta manera. No hay, jóvenes. Pero tienen que, la idea es más o menos que
al planteamiento que se le está haciendo, es realizar un diagrama de flujo que muestre 10 veces la palabra ingeniería de sistemas. La idea es más o menos dar solución, ¿ya? Por eso la programación es un arte, ¿ya, jóvenes? Entonces, para nosotros va a ser inicio, el 1, avance, se va a ir incrementando de 1 en 1, porque yo estoy inicializando en 1, y va a ir, nuestra parada va a ser 10. Ya, eso es parte del análisis. Una vez que ya he hecho el análisis, jóvenes, ¿qué corresponde para mí? Representarlo gráficamente en el diseño. Entonces, para eso yo voy a utilizar el diagramador de flujo, que es el DICOR, ¿ya? A ver, vamos a ir nosotros a resolver. Ya, nos vamos acá, nuestro diagramador de flujo, el DICOR. Un ratito que cargue. Ya, me dice realizar un diagrama de flujo. Ese era mi ejemplo, ¿no? Que muestre 10 veces la palabra ingeniería de sistemas. Tengo como variable de entrada, tenía, jóvenes, como variables de entrada. ¿Tenía o no tenía? No, Inge, no tenía. No, No Inge. existe. ¿No ven? No existe, jóvenes. Ya, entonces tomen muy en cuenta eso. No existe, jóvenes. Entonces lo que yo voy a hacer es, más o menos, directamente inicializar. Me voy a las estructuras simples. Entonces, esto es para mí la simbología de proceso. En el proceso lo que voy a hacer es inicializar mi contadorcito en 1. Ya estoy inicializando nada más mi contadorcito. Y además, ¿qué más voy a hacer? Ahora sí, utilizo la simbología de la estructura repetitiva mientras. No el do I, el mientras, porque estamos en esa parte. Vamos a ir paso a paso. Ya en la estructura repetitiva mientras, entonces, acá es donde que nos preguntamos, ya en la condición, si nuestro contadorcito es menor o igual hasta 10. Ya, nuestro contadorcito es menor o igual a 10. Si es así, ¿qué hago? Entonces voy a imprimir, voy a mostrar la palabra ingeniería de sistemas. Para eso necesito colocar entre comillas dobles. Ingeniería de sistemas. 10 veces. Si yo quiero un poquito, a ver, lo mostraré tal como está. Entonces, nuevamente voy a colocar acá un incrementadorcito. ¿Ya? Porque se va a ir incrementando, o también conocido un avanzador, porque necesito iterar el bucle. Y nuestro contadorcito va a ser igual a contadorcito más 1. Listo, con eso ya he dado solución. Esto, jóvenes, me está ayudando el análisis, jóvenes. Ya con el análisis estoy haciendo para que sea mi diagrama de flujo de esa manera. Listo. Entonces, lo que estamos haciendo es nosotros acá inicializamos. Después aquí nuestra variable C estamos inicializando en 1. Preguntamos acá, 1 es menor o igual a 10. Sí, es verdad. Por verdad, lo que va a hacer es entrar, va a imprimir este mensaje, ingeniería de sistemas. Pasa a la siguiente instrucción. 1 más 1, vuelve acá por el bucle, va a ser 2. 2 es menor o igual a 10, sí, entra. Entonces va a imprimir acá el mensaje de ingeniería de sistemas. 2 más 1 va a ser 3. Vuelve aquí. 3 es menor o igual a 10, sí entra. Así sucesivamente hasta que sea 10 veces. ¿Qué les parece? Es lindo, ¿no? Entonces ahora vamos a ejecutar o hacer correr. Verificamos. Esto ya es más de forma, jóvenes. Mira, como pueden observar, a mí me está imprimiendo de manera horizontal. Entonces yo quiero mostrar que sea vertical. Ya, que sea vertical. Entonces lo que voy a hacer es, acá donde estoy imprimiendo, colocar un slash n. Ya, un salto de línea también conocido, ¿no? Entonces acá va a ser comillas dobles, yo lo voy a colocar, ya, una base invertida hacia la izquierda, un salto de línea. Listo, ¿no? Lo que me imprimía de manera vertical, quiero que me imprima de manera horizontal. Como pueden observar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo que esos datos indicaban. ¿Qué sucede si mi contadorcito yo inicializo en 0? Ah, ya.
Entonces, a ver, probaremos. ¿Qué pasa si yo inicializo en 0? Y además, ¿qué sucede si yo quiero acá en la parte imprimir acá inicialmente, acá la variable c? Incluso lo puedo colocar acá, ya así c nomás, ¿ya? ¿Qué sucede? Quiero que me muestre, ¿qué hace? Entonces, ustedes tienen que ir, jóvenes, viendo ya más o menos cómo, a ver qué pasa aquí, cómo si lo coloco. Eso, ¿cómo lo van a lograr, jóvenes? Es haciendo práctica, nada más. No hay receta, joven. A ver, probaremos, ejecutaremos. ¿Ya? Ah, me está generando, jóvenes, además, desde el 0 hasta 10 me está diciendo. Pero además me está diciendo desde el 0 hasta 10 el número en la parte inicial. ¿Ya ven? Entonces, para que vean. Ahorita me está yendo, entonces, ahorita me está imprimiendo 11 veces. Entonces, lo que estábamos indicando esos datos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es no colocar menor o igual. Lo que tenemos que hacer es colocar menor solamente. Entonces, ejecutamos. Ahora sí me imprime 10 veces la palabra ingeniería de sistemas. Ya. Ahora yo quiero darle un poquito, a ver, de más estética, digamos, ¿no? Para que sea más amigables. Ya, bueno, es de forma, jóvenes, ¿ya? Entonces, tomaremos a nuestro ejemplo. Entonces, acá estaba en 1, acá estaba menor o igual. Listo, menor o igual, hasta 10. Entonces, acá no quiero que me muestre, ya, ingeniería de sistemas. Solamente quiero que me muestre el mensaje, sin numeración. Y además un salto de línea, y entonces cumple el requerimiento. Entonces, lo que estamos haciendo es, acá voy a hacer la prueba de escritorio, joven, pero aquí ya me sale, ¿no? A manera de explicar, ¿ya? Entonces, la prueba de escritorio va a ser el contadorcito, estoy sacando ahí la variable, que estoy inicializando en 1, y además estoy imprimiendo la palabra ingeniería de sistemas. Por aquí está entrando 1, 1 acá, ¿ya? 1 es menor o igual a 10, sí, entonces lo que vamos a hacer es, acá me imprime ingeniería de sistemas. 1 más 1, 2. Ahora mi contadorcito vale 2. Entonces, entra. 2 es menor o igual a 10, sí. Entonces me imprime la palabra ingeniería de sistemas. Entonces pasa a la siguiente instrucción. 2 más 1, ¿cuánto es? 3. Acá ya va a ser 3. 3 es menor o igual a 10, sí. Entonces, pero antes acá va a ser 3, ¿no? Entonces va a imprimir 3. Ingeniería de sistemas. Pasa a la siguiente. 3 más 1 va a ser 4. Y entonces, y así sucesivamente, 4 es menor o igual a 10, sí entra, ¿no? Entonces, pero acá antes de, se va a incrementar, va a ser esto 4, ¿no? Acá. 3 más 1 va a ser 4. Va a imprimir. Imprime. Ahora acá vale 4 más 1, va a valer 5. 5 es menor o igual a 10, sí, pero antes de que vaya, entonces acá se actualiza automáticamente mi prueba de escritorio, que va a ser 5. Porque 4 más 1 era 5. 5 es menor o igual a 10, sí. Entonces imprimimos 5. Y acá va a ser 5 más 1, va a ser 6. Entonces esto va a ser, contadorcito va a ser 6. Y así sucesivamente como pueden observar. ¿Ya, jóvenes? Eso es, jóvenes, para mí mi diagrama de... Ahora, yo quiero codificarlo, quiero demostrarlo eso en un lenguaje de programación. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a ir al SING. Ya, entonces podemos codificarlo. Nosotros estamos utilizando el SING. Ya, entonces seleccionamos crear un programa simple. En blanco, creamos. Ya. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es, primero, declarar nuestra variable de tipo entero. Yo estoy utilizando un contadorcito en 1. Ya, un contadorcito. Y además, solamente acá estoy declarando la variable. Y voy a colocar acá nuestra estructura repetitiva while. Do while, abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves. Ya acá abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves. Acá estoy diciendo, mi contadorcito es menor o igual a 10. Te pregunta. Entonces nosotros utilizamos el code, ¿no? Para imprimir. Pero primero voy a imprimir un mensajito, nada más. Ya, acá va a ser 10 veces la palabra ingeniería de sistemas, tengo que mostrar. El mensajito va a ser ingeniería de sistemas. Listo, puedo colocar acá punto. Y además,
me paso a la siguiente instrucción. En la siguiente instrucción tengo que colocar mi incrementadorcito. El contadorcito se va a ir incrementando de 1 en 1. Va a ir iterando. Listo. Esa es, jóvenes, la forma como se demuestra acá en el lenguaje C, o se codifica. Ejecutaremos. Uy, hay un ORS, dice. El Y. Contadorcito. ¿Dónde está el error? A ver. Ah, ya. Las comillas dije. Entonces acá no estoy colocando, no estoy cerrando punto y coma. Para que vean un poco, es bien restrictivo, ¿no ven? Mira, por ejemplo, no he colocado y me está saliendo un error. Eso es un error, yo lo llamo, jóvenes, de forma o sintaxis. No es un error lógico de la programación. ¿Ya? Entonces, ejecuta nuevamente. ¿Dónde está el error? En el I tampoco le estoy colocando punto y coma. Mira, al propósito estoy haciendo, jóvenes, para que se den cuenta ya los errores, porque uno, cuando hay más errores, es mejor ahí se aprende, ¿no? Listo. Ahora ejecutamos, me sale en consola, como pueden observar acá, entonces me está generando acá 10 veces la palabra ingeniería de sistemas de manera vertical. Entonces, ¿cómo hacemos para que me salga de manera horizontal me ha mostrado? Me muestre de manera vertical. Entonces acá, menor, hago, entre comillas dobles, un slash o un salto de línea. Ahora me va a mostrar de manera vertical. Entonces, como podemos observar acá, 10 veces la palabra ingeniería de sistemas me está imprimiendo. ¿Ya? Entonces, lo haremos acá. ¿Dónde está? Acá lo voy a hacer. Como pueden observar, jóvenes. Acá el código. Ya. Mira, en esta parte, jóvenes, mi diagrama de flujo. Primero he hecho el primer paso, he hecho análisis, jóvenes. Una vez que he hecho el análisis, he identificado si tengo variables de entrada, el proceso, ¿no ves? Las variables de salidas, todo, me he ido a la parte del diseño. Y claro, no lo he hecho en pseudocódigo, ¿no? Entonces, todavía no lo he hecho. Entonces, pero me he ido directamente a la parte de la codificación. ¿Ya? Entonces, es lo que me pide acá que codifique, codificado. Entonces, si se dan cuenta, puedo irme directamente del anunciador, del formulado del ejemplo, de acá, de esto directamente a la parte de la codificación. Ya tengo un buen análisis, me voy a codificar nomás, porque hay algunos que ya logran eso. La idea es, jóvenes, lograrle hasta ese nivel, ¿ya? Y de lenguaje a lenguaje solo cambia, jóvenes, sintaxis, ¿no? Por ejemplo, con Java, con Python, con PHP, ya cambia sintaxis nada más. Pero la lógica, este diagrama de flujo, la lógica de la se va a mantener, ya para los demás, para todos los lenguajes que queramos programar y los nuevos lenguajes de programación que van a aparecer en el futuro. ¿Alguna consulta, jóvenes, hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? ¿Se entiende, no ve? Entonces vamos a hacer otro ejemplo más. ¿Ya, jóvenes? Mientras más ejemplos, mucho mejor. Nos iremos acá, iremos ahora, ya hemos hecho acá su diagrama de flujo, ya hemos hecho acá su codificación. Ahora nos iremos acá a hacer otro ejemplo. Dado un número entero y positivo, imprimir los primeros n números impares. ¿Ya? Entonces quiero hacer acá el análisis, después el diseño, más su ejecución. Entonces en el análisis lo que hacemos es identificar las variables de entrada, vamos a ver también el proceso y además vamos a ver también la parte de las variables de salidas. Y en el diseño hacemos nuestros diagramas de flujos, hacemos nuestro pseudocódigo más la prueba de escritorio. Y en la ejecución lo que vamos a hacer es codificarlo en el C++. Listo. Ahora, a ver, iremos en el análisis. En el análisis tengo acá, ¿qué me dice? Dado un número entero y positivo, imprimir los primeros n números impares. ¿Cuáles son los números pares o impares? Tengo que identificar. Y además me está diciendo acá, jóvenes, tengo que hacer los números impares. Es mi recta real, por ejemplo, acá yo voy a colocar 0, por ejemplo, menos 1, menos 2. ¿Eso corresponde a los números enteros, jóvenes? También el 0 más, así, ¿o no corresponde?
Sí, Inge. Pero me dice acá Positivo tiene. positivos, ¿no ve? Entonces, tienen que tomar muy en cuenta en la lectura del planteamiento del problema. ¿Ya? Léanlo. Lo que su compañero dice, sí, no es parte de la recta real, ¿no? -1, -2. Pero aquí ya me está colocando una restricción, me está diciendo positivos, no me está diciendo negativos. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué hago? Solamente voy a agarrar el 1, el 2, el 3 y el 4 y así sucesivamente hasta n números. Pero además me dice solo los números, imprimir los primeros n números impares. Impares, el 1, el 3, aquí supongamos que tenemos el 5, ¿ya? El 5 y así sucesivamente hasta allá. El 2 no me sirve, ni el 4 tampoco me sirve, porque para mí no son números impares. Ah, ya, lo que yo estoy haciendo, estoy más bien, jóvenes, haciendo el análisis. Ya en el análisis. Entonces, para mí n va a ser mi final o mi parada, ¿ya? Hasta donde que yo quiero. Inge, Sí, una consulta, la variable n, ¿qué número va a ser o va a ser infinito directamente? mm, podemos colocarlo infinito, pero va a depender del tipo de la declaración, ¿ya? Entonces, cuando estemos codificando, pero tampoco podemos generar hasta infinito, ¿no ve? Por ejemplo, Entonces, no estamos entonces trabajando con Inge, algoritmos cualitativos, cuantitativos, tienen que ser medibles, ¿no ve? Entonces, con eso estamos trabajando. Ya yo lo puedo entonces, colocar Inge, le tendríamos que poner un valor directamente a n, ¿no? sí, en el momento de leer. Nosotros vamos a ver. A ver, supongamos que yo le pongo 10, ¿ya? 10 yo le estoy poniendo. N vale 10, ¿ya? Y además, mi contadorcito yo lo voy a inicializar en 1, ¿no ve? Porque estamos empezando en 1, ¿ya? Entonces, y además, ¿qué más voy a utilizar? Un contadorcito. Un contador. Es mi análisis, joven. Ya pueden hacer ustedes también de otra manera. Y este contadorcito, ¿cómo lo vamos a hacer? El contadorcito, si está ahí Estos. en 1, 2 más 1 va a ser 3, ¿no ve? 3 más 2 va a ser 5. Ah, me genera. Entonces, para mí va a ser, yo lo puedo colocar 2, ¿ya? Porque para mí se va a ir incrementando. ¿Ves? Mi análisis, joven. Ahora, mi contadorcito, ¿hasta dónde va a ser? Voy a utilizar un contadorcito, sea menor o igual, ¿hasta dónde? Hasta n. 10. ¿No ve? Aquí va a ir hasta 10. Ya se está inicializando de 1 hasta 10. ¿Qué les parece? Miren, jóvenes, implícitamente acá en el análisis ya está resuelto el problema. ¿Se entiende, jóvenes? Implícitamente, Inge, ¿no ve? Se entiende. Ya, entonces lo que vamos a hacer es después, una vez que ya tengo, ahora identifico mis variables de entrada. Mi variable de entrada, ¿cuál va a ser? 1, Inge. No. ¿Cuál es? N. Ver hasta dónde voy a generar n. Es mi variable. Mi proceso, ¿cuál es? Ah, ya, lo que más o menos ya estamos contando, se va a inicializar en 1 y además la estructura es repetitiva mientras que el contador sea menor o igual a n y además vamos a mostrar también, podemos imprimir el contadorcito y además este contadorcito se va a ir incrementando, ¿no? El contadorcito va a almacenar el contador más 2, entonces todo es eso proceso para mí, ¿ya? Inge, una consulta, Sí, Inge. La variable n es el limitante, ¿no? O la condición hasta donde más o menos tiene que llegar. hasta dónde quiero generar, sí. Está bien, Inge, gracias. Sí, hasta es mi parada. Tampoco puedo declarar infinito. A ver, hagan la prueba en su computadora. Quizás toda la noche va a ir generando también. O Está si bien, no, Inge. se va a colgar, a ver. ¿Ya? Pero hasta es. Y una vez jóvenes, Inge, sí, Inge, no tendríamos que tomar dos contadores, porque en la pregunta dice, dado un número entero y positivo, imprimir los primeros n números impares. Yo le sí, entiendo, imprimirlos, en este caso, como usted puso ejemplo, 10, n igual a 10, sí. los primeros 10 números impares, o sea, serían el 1, 3, 5, o sea, 10 números impares. Dado un número entero y positivo, imprimir los primeros n. N yo lo estoy diciendo. Para mí son estos primeros números, pues, por ejemplo, el 1, el 3, el 5, así sucesivamente, ¿no?
puede ser, por ejemplo, hasta el 7, el 9, hasta ahí nomás me va a generar. Le estoy diciendo hasta más o menos esos 10 números, ¿no ve? Le estoy dando una parada de 10, hasta ahí nomás. Todo desde el 1 hasta el 10 más o menos, quiero que me imprima solo los números impares, eso es lo que estoy diciendo, ¿ya? Quizás un poquito podíamos afinar mejor en la pregunta, ¿no ve? Para decir, a ver, ¿cómo podemos hacerlo? Esa es la idea ahorita del ejemplo que yo le estoy planteando. Un número entero y positivo, imprimir los primeros n números impares, me está diciendo. ¿Ya? Entonces yo lo entiendo de esa manera, ya del 1 hasta n, que va a ser 10, ¿no ve? Todos los números impares. Por ejemplo, acá más podemos extraer el 7, ¿no ve? El 7 también acá va a estar, el 7, después el 9. 9. ¿No ve? Entonces me va a mostrar el 1, el 3, el 5, el 7, el 9. ¿Ya? Y el 11 no me va a mostrar. ¿Por qué no me va a mostrar? Porque mi n ¿Qué? vale 10 nomás. No puede ir más allá. Ya, eso nomás es lo que me tiene que mostrar en el análisis. A ver, iremos a ver en el diagrama de flujo. ¿Ya? Entonces, a ver, nos salimos. Ya hemos hecho el análisis. Entonces, ahora iremos a hacer, perdón, acá nos vamos al diagramador de flujos, que es el DICOR. Seleccionamos nuevo. Entonces, por defecto ya nos proporciona, ¿no? Es la ventaja. Ustedes acostúmbrense a hacer en papel, joven. No lo hagan tanto en el DICOR. Claro, es necesario, sirve, pero se van a acostumbrar, joven, y no van a agarrar bien su lógica de programación. Ya nosotros, yo utilizo la simbología de leer. Entonces, ¿qué voy a leer? Una variable n. Quiero saber hasta dónde más o menos voy a generar. Y además utilizo la simbología de la instrucción. ¿Ya? En esta simbología de la instrucción, nosotros lo que vamos a hacer es asignar un valor a nuestro contadorcito. ¿Ya? Contadorcito que se va a inicializar en 1. Estamos inicializando. Y utilizamos la simbología de la estructura repetitiva mientras. ¿Dónde está? Mientras. Va a ser acá. Ya, acá, la estructura repetitiva mientras. Y acá es donde que nosotros colocamos que el contador sea menor o igual hasta n. ¿Ya? El n que va a ser nuestra parada, ¿no? O el límite también conocido. Y yo quiero imprimir. Entonces, primero voy a imprimir acá. Ya, perdón. Ya imprimimos acá. Entonces, nosotros para imprimir, lo que vamos a hacer es imprimir el contadorcito y por una forma para que sea más amigable con el usuario, lo voy a separar con comitas. ¿Ya? Con comitas. Y además, ahora sí voy a colocar nuestro incrementadorcito, que se va a ir incrementando. Ya que el contadorcito sea menor, perdón, que el contadorcito se va a ir incrementando el contadorcito sumado más 2. ¿Ya? Ese es mi análisis que yo he hecho. Ahora, si ustedes pueden construir de otra manera, ingeniero, yo lo puedo plantear de esta manera la solución, no contrapone, jóvenes. Pueden hacerlo. Listo. Una vez que ya tengo mi diagrama de flujo, ahora hacemos correr. Ver, ejecutamos, verificamos en consola. Yo voy a ingresar el valor que sea n10. Entonces me está mostrando o imprimiendo el 1, el 3, el 5, el 7, el 9. ¿Cumple el requerimiento a lo que mi problema estaba planteado? Sí, Inge. Sí, ¿no ve? Más o menos cumple, ¿ya? Entonces lo que estoy haciendo es más o menos generar los primeros n números o impares, ¿no? Yo puedo definir, no siempre puede ser 10, puede ser, por ejemplo, hasta 5, digamos, me va a generar 1, 3, hasta el 5 más o menos. ¿Ya, jóvenes? Eso es. Ahora, una vez que he hecho mi diagrama de flujo, ahora me voy a ir a codificar. ¿Ya? En la parte de la codificación, selecciono archivo nuevo, continuar, seleccionamos en blanco, crear. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es acá, vamos a codificar para que se entienda un poco mucho mejor. Voy a declarar entre dos barras, declaramos las variables. Variables. Declaramos las variables. Ya, vamos a declarar las variables. Entonces,
yo les voy a declarar de tipo entero. Ya va a ser un contadorcito que se va a inicializar en 1. Además, nuestro contadorcito también que voy a utilizar una variable que va a ser la variable n. Entonces, voy a colocar acá un mensaje code, ya abro y cierro comillas, dobles, entonces acá voy a colocar ingrese un valor n, ya ingrese un valor n, ya yo estoy ingresando un valor n por teclado. Ya una vez que ya he ingresado un valor por teclado, ahora sí debo leer. Ya aquí pondré antes entre dos barras, ¿no ves? Lectura de datos puedo colocar acá, o leer también. Ya eso dejo a criterio. Para leer nosotros utilizamos sin mayor la variable n. Listo. Ahora me voy a la parte del proceso. En la parte del proceso lo que vamos a hacer es utilizar la palabra reservada why en inglés, ¿no? Entonces abro y cierro llaves. Internamente dentro del while, en el paréntesis, coloco mi condición. Contadorcito sea menor o igual hasta n. Eso era mi análisis. Me iré a verificar por ahí me estoy equivocando. ¿No? ¿Ya? Contadorcito es menor o igual a n. Sí, entonces cumple las características. No, esto nada que ver. ¿Ya? Contadorcito menor o igual a n. Pero además, lo que tengo que hacer es mostrar, ¿no? Voy a imprimir code menor. Entonces, el contadorcito, voy a colocar acá, voy a imprimir. Y después, acá va a ser menor, una comita. ¿Ya? Punto y coma. Punto y coma. Y además, yo le había indicado que este contadorcito se va a ir incrementando de 2. ¿Ven? Más 2. Listo. Con eso yo creo que ya estoy terminando la parte de mi proceso. Ejecutaremos, veremos. Si hay algún errorcito, va a ser nada más que errores de forma, ¿no? Si es punto y coma, 10. Entonces me está generando 1, 3, 5, 7, 9. ¿Cumple, jóvenes? Sí, Inge, una consulta, Inge. Sí. La parte que pone aquí en declaramos o lectura de datos, procesos, a veces es opcional, ¿no, Inge? Si lo que Sí, si quiero lo pongo. sí, es comentario, jóvenes. Pero ya, eso les voy a dar como práctica. Me lo van a averiguar, jóvenes, las buenas prácticas de programación. Ya, averigüenmelo eso como práctica. Es teórico. Léanmelo, ¿no? Ahí, por ejemplo, el Hammett, pueden utilizar una variable primero adelante, de menor, de minúscula a mayúscula, entonces todo van a ir una forma de ordenar, ¿ya, jóvenes? Ahora, esto, jóvenes, de declaración, solamente es un comentario, que no sale nada, ¿no? Ahorita uno diría, pero ingeniero, no tiene sentido colocar, pero nosotros jóvenes vamos a programar sistemas, ¿no? Entonces, y generalmente lo que hacemos es el análisis, el diseño, codificamos y resulta que el desarrollador por X o Z razón abandona el trabajo, o si nos se enferma o si nos fallece. Entonces, para una buena comunicación entre profesionales, entre ingenieros, lo que hacemos es para retomar la misma línea de código, lo que hacemos es más bien verificar, a ver qué está haciendo aquí. Está declarando las variables, aquí está colocando lectura de, esta vez sí el proceso, esta vez sí se van colocando algunos comentarios. Es más o menos, claro, ahorita son las líneas de códigos muy pocas, ¿no? Entonces fácil, pero si vayamos codificando casi 1000 líneas de código, ¿no? O 800 o 2000 líneas de códigos, entonces uno ya se pierde, ¿no? Uno dice, ya, ¿qué hace aquí? ¿Qué no? Ya no va a ir entendiendo, ¿no? Entonces, para eso más que todo, yo me he acostumbrado a colocar, declaramos variables, ¿no? Lectura de datos, hacemos el proceso, o si no sé más allá puedo colocar un comentario, imprimimos, ¿no? Entonces, para eso es obras, ¿ya? Entonces, como práctica, averígüenmelo las buenas prácticas de programación. ¿Listo? Inge, entonces,
Esas declaramos la variable lectura de datos, es para más o menos para cuando es más datos directamente, cuando son 800 o 1000, ¿no? No, no datos, cuando son más líneas de código. Sí, sí, Inge. Para eso es. Listo. ¿Se entiende, no ve? Ya, haremos otro ejemplito más. Mientras más ejemplo, mejor, joven. ¿Ya? Este ejemplo, el 3. Dado un número n, realizar la suma de los números pares y de la misma forma sumar los números impares. Les invito, jóvenes, a ver, intenten, háganmelo ustedes en su cuaderno. ¿Ya? Y los que más o menos ya han hecho me van a enviar por WhatsApp y se van a ir ganando puntos. ¿Está bien, jóvenes? ¿Hasta qué hora va a ser, Inge? No, ahorita es 19 y 16, 10 minutitos. ¿Ya? Hasta Quiero, el final de ah, clase, Inge. perdón. Sí, hasta el final de la clase, Inge. No, vamos a hacer más adelante. Ya va a haber más ejemplos, no se preocupe. Les voy a dar después hasta el final de la clase otros. Pero haremos, ¿qué quiero, jóvenes? Análisis, quiero el diseño, quiero pseudocódigo, quiero la prueba de escritorio más. Si se equivocan, equivóquense, de eso se trata, jóvenes. ¿Ya? Inge, una consulta. El problema que nos plantea ahora se va a dividir en dos partes a lo que veo. ¿Cómo sería, Inge?
Hola. Inge, Continuamos, ¿no? Ya, ¿qué les ha parecido, jóvenes? Inge, una consultita. Sí, ¿Se puede manejar también lo que es una condición de if? sí, sí, eso les había explicado, señorita. Puede estar dentro de la estructura repetitiva, las estructuras selectivas, ya sea una simple, una doble, una anidada o una múltiple. ¿Ve? Puede estar, no contrapone. Entonces, ahí depende mucho la habilidad del programador. Ya. Lo resolveremos conmigo, jóvenes. Listo, Inge. Ya, dos pero minutos más, Inge, 2 minutos más. ya. Hay algunos que han intentado, me han mandado, estoy revisando ahorita. Está bien, vale el intento, jóvenes. Es lo de bueno. Solo así practicando nomás, jóvenes, donde que van a lograr más. Si no, Inge, yo lo hice esas, dos partes lo dividí, dos diagramas lo hice para, ya, para impares y pares. ya. Está bien, vale. Ya. Ya ven, estoy viendo. Uno me ha mandado, o dos. Entonces, estamos por buen camino. Ya, algunos, pero hay algunos errores que están cometiendo. Manejen bien la notación simbólica siempre, jóvenes. Ya, esa parte también les voy a explicar más. La notación simbólica. Si no manejamos bien, no se va a entender, ¿no ve? Pues tiene que comprenderse bien. Ya, ahora nosotros iremos a la parte del análisis. Me dice a mí, dado un número n, realizar la suma de los números pares de la misma forma, sumar los números impares. Quiero sumar los números pares y también los números impares. ¿Ya? Entonces, me voy acá. Acá voy a hacer mi análisis, ¿ya? Entonces, para mí, yo les había indicado, por ejemplo, el uno, el 2, el 3 y el 4 y así sucesivamente hasta n. Entonces, para mí solo los pares, también perdón, estos son los impares, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 son impares. Entonces, si sumamos acá, supongamos que acá vamos a manejar un contadorcito de impares. ¿Ya? Yo voy a manejar un contadorcito de impares. Entonces, que se va a inicializar en cero. Todo voy a inicializar en cero. ¿Ya? También un contadorcito de pares que se va a inicializar en cero. ¿Ya? Entonces necesito, pero primero controlar, ¿no ven? Mi, mi incrementadorcito. Entonces un contadorcito que se va a inicializar en 1. Y este contadorcito va a ir hasta ¿dónde? Hasta n. Entonces voy a utilizar el operador menor o igual. Ya contadorcito se inicializa en 1, menor o igual hasta n. Y además, una vez que ya tengo los contadorcitos, pregunto, ¿no? Si mi contadorcito, o perdón, mientras mi contadorcito sea menor o igual, aquí voy a colocar contador sea menor o igual hasta n. Utilizo el operador mientras, ¿ya? El y. Si mi contadorcito es menor o igual a si end, entonces, pero ¿cómo sé si este es par o este es impar? Ahí está la clave, ¿ya? Entonces voy a utilizar un if, ¿ya? Un contadorcito que sea por 102. Esto lo voy a ir a igualar a 0. Entonces, esto es para mí un if. Un if. ¿Ya? Si es verdad, por verdad, lo que vamos a hacer es contar los pares. Contadorcito de pares. ¿Ya? Entonces, o también puedo colocarlo como una variable sumar los pares. ¿Ya? Yo defino eso, jóvenes, contadorcito de pares. Entonces, va a ser acá, contadorcito de pares más
el contadorcito. ¿Ve? Ya. Si es, eso es por verdad. Si es falso, yo me voy por el otro lado. Si es falso, porque por falso, lo que vamos a hacer es contar los impares. ¿Ya? Aquí con una rayita lo estoy diciendo. Es igual a contadorcito de impares más el contadorcito. El contadorcito. Y además, estoy diciendo, pues para que vaya iterando el bucle, entonces voy a utilizar un contadorcito que se va a ir incrementando de 1 en 1. Contadorcito de 1 en 1. Listo, con eso va a ir iterando todo el bucle. Arriba, ¿no? Con el bucle. Va a ir iterando. Ya así las veces que va a querer, hasta que sea n. Y después me salgo por falso, voy a imprimir el contadorcito de pares y el contadorcito de impares. ¿No? Lo que voy a hacer es más o menos. ¿Ya? Entonces es. Y en el momento de la impresión yo puedo modificar, jóvenes, suma de los pares, suma de los impares. Ya yo lo puedo modificar eso. Ya solamente, más o menos, esa es la lógica que yo estoy utilizando. Ahora hay uno de sus compañeros me mandó, a ver, por WhatsApp ahorita, me está haciendo de otra manera. A ver, quiero ver. Ya, también utilizó la misma lógica. Ya. Entonces me está colocando el por ciento. Ya. Él está utilizando una variable de sumadorcito de pares. Ya, sumadorcito de pares más yo estoy colocando como contadorcito de pares, ¿no? Está bien, no contrapone. Solo hay un errorcito donde está, no me estás manejando bien tu nombre. Los que me están mandando jóvenes tienen que mandarme con nombre más. Ya, John Tapia, jóvenes, Inge. ya es, mándenme con nombres más. No me estás mandando, no estás controlando bien tu estructura repetitiva mientras, ¿ya? Entonces ahorita, y además estás colocando. No puedes colocar n es menor o igual a contados. N es la parada. ¿No ve? Más bien tendrías que colocar al revés. Contadorcito es menor o igual a n, esito corregirlo. Y después está bien. Pero de todos modos, hasta aquí es un gran logro. Eso es lo que es, de eso se trata, joven. Ya, mándame tu nombre más, entonces para que te considere como puntaje. Está bien, Inge. Muy bien, ¿cómo te llamas? John Tapia. John Tapia. Muy bien, eso es lo que me agrada. Listo, una vez que he hecho, jóvenes, el análisis, ahora me voy a hacer el diagrama de flujo. Aquí está la clave, jóvenes. Mira, para que vean, ¿no? Entonces, de los contadorcitos de pares, si yo tengo un buen análisis, voy a lograrlo todo. Ya, si no hago un buen análisis, jóvenes, no voy a poder hacer mi diagrama de flujo. Ya, me voy acá, selecciono nuevo, listo. Una vez que ya está, lo que vamos a hacer es, como están haciendo ustedes en papel, entonces fácilmente pueden recordarse, ¿no ve? Como hemos hecho el análisis, ¿ya? Ahora, acá, lo que vamos a hacer es, primero, nuestro contadorcito, estamos haciendo es contadorcito de pares, ¿no ve? Vamos a declarar vamos a inicializar, vamos a leer nuestra variable, n, ¿ya? O puedo colocar a la inversa, ¿no ve? Arriba puedo colocar, si no se me ocurre aquí leer, no altera. Ya, jóvenes, puedo colocar acá, supongamos se me ocurre colocar acá primero un contadorcito, inicializar en 1, ¿no ve? Entonces yo puedo definirlo de esa manera. Ustedes son los que eso definen, por eso ahí tiene que ver mucho la habilidad del programador. Ya, contadorcito se va a inicializar en 1 y además el contadorcito o algunos me lo han colocado sumadorcito de impares, ¿ya? Contadorcito de impares que se va a inicializar en 0, yo lo estoy colocando de esa manera, y además el contadorcito de pares o sumadorcito de pares va a ser igual a 0. Listo. Ya, lo que estamos haciendo en este proceso es solamente las variables estamos inicializando. Ahora vamos a leer. ¿Qué voy a leer? Una variable n. ¿Hasta dónde tengo que generar? Ya, entonces yo voy a colocar acá n. Un ratito, jóvenes, se ha colgado. Ahora sí. Ya, n. Ya, n. Listo.
No se nota. Ya. Acá. N. ¿Ve? Entonces, listo. Lo que estamos haciendo es leer N. Ahora sí, extraemos la simbología de la estructura repetitiva mientras. Estructura repetitiva mientras. Acá vamos a colocar que nuestro contadorcito sea menor o igual hasta N. ¿Ya? Eso es lo importante. Y además había dicho lo que su compañera me preguntó, ingeniero, ¿puedo colocar yo una estructura selectiva? Ah, me dice, sí puedes. Entonces lo que vamos a hacer, ya podemos utilizar acá. Ya un contadorcito que el contadorcito por 102 va a ser igual a 0. Listo. Entonces, por verdad, ejecutamos nuestro proceso. Ya el contadorcito de pares. Ya el contadorcito de pares. Perdón. Contadorcito de pares es igual a contadorcito de pares más el contador. Ya, eso es lo que estoy haciendo. Eso es por verdad. Por falso, hacemos la otra operación o la otra instrucción. Ejecutamos contadorcito de impares es igual a contadorcito de impares más el contadorcito. ¿Listo? Eso es el contadorcito. Ya. Acá estoy utilizando con un guión bajo. Entonces, eso tengo que tener mucho cuidado. Si no, me va a generar error. Manejemos bien las variables, ¿verdad? Listo. Una vez que ya tenemos acá, ahora quiero que vaya iterando el bucle. Entonces, ¿qué hago para iterar el bucle? Entonces, un nuevo proceso o instrucción. Necesito controlar a través de un contadorcito. El contadorcito se va a ir incrementando de 1 en 1. Listo. Con eso nada más lo que estoy haciendo es controlar todo este trozo de nuestro diagrama de flujo, ¿no? Entonces, con el Y. Y ahora vamos a imprimir. Ya imprimimos. Acá vamos a imprimir. Ya lo que vamos a hacer es imprimir con un mensaje. Yo puedo colocarlo acá. Ya esa es mi habilidad como programador. Suma de pares. Suma de pares va a ser para mí 2 puntos. Entonces va a ser a través con la variable contador de pares. Ya. Listo. Ahora también puedo colocar acá otra impresión más abajo. Suma de impares. Suma de impares. 2 puntos, me salgo. Pues acá vamos a colocar contadorcito de impares. Listo. Lo que estamos haciendo es almacenar en esa variable, ¿no? Y después vamos a imprimirlos, y tal como lo estamos haciendo acá. Listo. Ya, a ver, una explicación, lo siguiente, jóvenes. Ya, este es inicio, acá solamente estamos iniciando. También se me puede ocurrir leer, colocarlo arriba, acá. Aquí puedo colocar. Y este proceso abajo. No hay ningún problema. ¿Ya, jóvenes? No hay ningún problema. O también puedo hacer, claro, en el diagramador de flujo también se entiende para que se entienda más comprensible. Acá le puedo declarar de tipo entero, ¿ve? Int. Así más o menos. ¿Ya? Int de tipo entero. No hay ningún problema. ¿Ya, jóvenes? Una vez que n, supongamos que va a ser n 5, digamos, ¿no? 5. 5 es menor o igual a, perdón, 1. 1 es menor o igual a 5, sí, end, ¿no? Por verdad. Entonces, y después acá 1 por 102 es igual a 0, porque con el por ciento, ¿qué sacamos, jóvenes? Caminando por la banqueta y de repente gritó. El Hola. módulo es como la división. Exacto. ¿Qué sacamos, pero? El resto. Exacto, es esto, ¿no ve? Entonces preguntamos, entonces, ¿no ve? Si ese valor es igual a 0, si es verdad, va a ir a ejecutar esta instrucción.
Entonces lo que vamos a hacer es acá, más o menos, ese contadorcito de pares lo vamos a sumar con el valor, ¿no? Que es el contadorcito, que es 1. 1 y se va a almacenar acá. Y va, después, antes de que vuelva el bucle, va a actuar en esta instrucción. Ya, 1 más 1 va a ser 2. Vuelve el bucle, es decir, ya su forma de retorno de esta manera. ¿Verdad? No se van a olvidar siempre, jóvenes. Hay algunos compañeros que me han mandado sin las flechitas. Acá es la limitación del diagramador de flujos del DICOR, joven. No tienen sus flechitas, ¿ya? Una vez que ya vuelve, preguntamos nuevamente, supongamos que era entre 2. 12% 2, sí, 0. Entonces va a ser par. ¿No? Va 2 más 1 va a ser 3, se va a salir. Entonces va a continuar arriba. 3 menor o igual a 2, falso, entonces se sale, entonces va a imprimir acá si es par. ¿Ya, jóvenes? Entonces, si es impar, entonces los impares también va a imprimir de esta manera. ¿Ya? Tanto para pares y para impares. Esto va a ser para falso y el otro va a ser para por verdad. Acá va a ir a ejecutar para impares y el otro por pares. Listo, a ver, lo haremos correr. Ya, le ejecutaremos. Entonces vamos a ejecutar. A ver, supongamos que hasta el 5. ¿Ya? Entonces, 6 suma impares, pares, eso está sobreponiendo. Entonces un poco no se entiende, ¿no? Entonces lo que yo quiero es más bien, ahora, a ver que sea un poquito más amigable, imprimirlo de una manera más apropiada. Entonces acá voy a colocar un slash o un salto de línea, ¿ya? Para que me muestre cuántos son los pares y cuántos son los impares. Ahora sí, hasta 5. Ya, la suma es 6 impar, suma impar es 9 y el otro es 6. Me está mostrando, entonces aquí hay un errorcito, ¿no? En el momento de impresión. Ya, bueno, son detalles, joven. Ya está acá. Ahora sí. Supongamos que yo quiero generar hasta los n. 5 yo lo estoy colocando, ¿no? Entonces la suma de los números pares había sido 6 y la suma de los impares es 9. ¿Qué estamos haciendo? A ver, lo que estamos haciendo es acá, jóvenes, estoy diciendo acá el 1, el 2, el 3, el 4, hasta 5. ¿Ya, jóvenes? Me lo está sumando para los pares. En la parte superior voy a ir. Perdón, para los impares. 1, el 3 y el 5. Esos son los impares. La suma de esto, ¿cuánto es? 3 más 1 va a ser 9. ¿Ya? De los impares, 9. Y para los pares, esta par, 2, entonces va a ser 6. 6. ¿Cumple, jóvenes, las características 6 y 9? Sí, Inge. Sí, Entonces, esa es la forma que ahí sus compañeros me han mandado y está bien, joven. Ya, entonces, tomen muy en cuenta. Entonces, para hacer nuestro diagrama de flujo. Ahora, yo me voy a ir a codificarlo, jóvenes. Ya, en el lenguaje C. Quiero ir a codificar, entonces, para ver cómo puedo codificar, me voy acá, archivo, nuevo, seleccionamos, nuevo, blanco, creamos. Ya, entonces lo que vamos a hacer es nosotros en la parte de la codificación tenemos que primero declarar nuestras variables, ya de tipo entero. El contadorcito que se va a inicializar en 1 y además este contadorcito de impares, yo estoy colocando, hay algunos que me lo han utilizado de otra manera, ¿no? Es sumadorcito de impares, no hay ningún problema. ¿Ya, jóvenes? Ya están agarrando la lógica, es lo que me agrada más. Contadorcito de pares es igual a 0 y además yo necesito también manejar la variable entera. Ya, es una variable entera. Listo. Acá voy a colocar un mensaje que va a ser un code menor, menor. Un mensaje que me va a decir ingrese un valor de n. Ya quiero saber hasta dónde más o menos, ¿no? Y en el sin, lo que voy a hacer es sin leer n. Vamos a leer n. Ya. Y después es y, palabra reservada de las estructuras repetitivas mientras abro y cierro paréntesis y abro y cierro llaves. Ya. Entonces el contadorcito va a ser menor o igual hasta n. Pero internamente lo que habíamos hecho es nosotros utilizar un if. If, abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves. Ya, mucho ojo, por verdad.
En esta parte del contadorcito lo que nosotros hacemos es, en esta parte del if, nuestro contadorcito, sacamos el por ciento, 2, que va a ser igual a 0. Si es verdad, decimos nosotros, que el contadorcito de pares va a ir para nosotros, el contadorcito de pares más el contador. Listo. Eso es, podemos controlar los pares. Ahora, por falso, por else, por falso, nosotros hacemos contadorcito de impares es igual a contadorcito de impares más el contador. Listo. Una vez que ya tenemos controlados nuestros contadores de pares y nuestros impares, en la parte final colocamos nuestro contadorcito para controlar el bucle. Ya, más 1, que se va a ir incrementando de 1. Listo. Ya. Con eso, ahora sí, ¿cómo me guío? Selecciono acá por ejemplo, la llave. Sé aquí que se está cerrando. Selecciono del otro, aquí se está cerrando. Selecciono del otro, acá. Entonces, una forma me ayuda eso a controlar dónde estoy abriendo y dónde estoy cerrando. Coloco acá la impresión, code, menor, la suma de pares es 2 puntos, me salgo de las comillas dobles, imprimo la variable contadorcito de pares. Y además, si yo quiero que me imprima, sea más amigable dando un salto de línea, lo que voy a hacer es, comillas dobles, darle un slash R. Listo. Con eso estamos imprimiendo los pares. Ahora, si yo quiero imprimir los impares, acá va a ser la suma de los impares es 2 puntos. Aquí pares tiene que decir. Pares, impares, 2 puntos. Menor, contadorcito de impares. Y además menor, damos un salto de línea. Slash N. Listo. Ya lo que estamos haciendo es más bien codificar toda nuestra línea de código del ejemplo. A ver, haremos o ejecutaremos. Hay un errorcito. ¿Dónde está el error? Es en ingrese un valor n y En el code no estoy colocando el punto y coma. dos comillas. El punto y coma más que todo, ¿no? Entonces eso tenemos que tener mucho cuidado en el momento de ejecutar, ¿no? Entonces son errores de sintaxis, ¿ya? Acá ya me sale el mensaje. Este mensajito que están observando, ingrese un valor de n, es este mensajito. ¿Ya? Una vez que ya tenemos, ahora ingresamos el valor de n. Supongamos que yo quiero generar hasta 5. Ya, hasta 5. Entonces acá va a ser la suma de los pares es 6. La suma de los impares es 9. Entonces, así de sencillo, jóvenes, es la forma como se codifica. ¿Ya, jóvenes? Entonces, para que vean. Es bien fácil, jóvenes, ¿ya? Entonces, y podemos ir complicándonos cada vez más. No es el propósito eso, jóvenes, ¿no? Yo tengo esa lógica de que aquí, mientras más le das ejercicios complicados, rebuscados, lo único que voy a hacer es hacerles odiar, jóvenes. Y yo considero, jóvenes, que no es así. Lo importante que ustedes tienen que agarrar, tienen que hacerse gustar. ¿No ve? Pues y la mejor forma de hacerse gustar es, jóvenes, a través de los números, de ejemplos más sencillos. ¿Ya? Haremos un ejemplo más, jóvenes, para que se comprenda mucho más mejor. ¿Ya? Esto un poquito va a ser de otra manera el ejemplo. Van a ver entonces, o si no, ustedes me lo hacen. O quieren hacérmelo ustedes, jóvenes. Nosotros, Inge. Ya, háganmelo. Ya, ustedes háganmelo. A ver. Vámonos acá. Acá, a ver. El 3 hemos hecho. Vámonos acá al 4.
obtener la suma de los primeros n números naturales positivos. ¿Listo? Obtener la suma de los primeros n números naturales positivos. Eso es lo que quiero. Que me lo hagan. Concéntrense, vayan a la parte del análisis ahorita. Es sencillito, joven. ¿Ya? Es sumar solamente todos los números nomás, ¿no ve? Es sumar los números. Nada más. Obtener la suma de los primeros n números naturales positivos. A ver, vayan trabajando. A ver, vayan trabajando, jóvenes. ¿Les puedo ayudar en el análisis, jóvenes? Sí, Inge, por favor. Ya. A ver, lo que me dice es obtener la suma de los primeros n números naturales positivos. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es acá. Primero identificamos ya cuáles son los números naturales positivos. Yo puedo colocar el 1, el 2, el 3, el 4. Supongamos que mi n va a ser 4, ¿ya? Lo que me está diciendo es obtener la suma, me está diciendo. La suma de los primeros n números naturales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es sumar, joven. Ya un contadorcito que se va a inicializar en 1. Y además este contadorcito va a ir hasta donde. Contadorcito sea menor o igual hasta n. Voy a utilizar la estructura repetitiva mientras. Pero además, ¿qué voy a leer como variable de entrada? Como variable de entrada voy a tener n. Ya hasta donde quiero sumar. Y mi contadorcito se va a inicializar en 1. Ahora, lo que me dice es sumar. Tengo que sumar el 1, el 2, así sucesivamente, el 3, el 4. Supongamos que mi n vale 4. La sumatoria me tendría que dar aquí 5, 6, 7, 10, ¿no ve? Ya, entonces yo voy a utilizar una variable s. Ya, s, que yo lo puedo inicializar en 0. Este s le vamos a inicializar en 0. Entonces, más el contadorcito. Ya, 0 más el contador. Supongamos que el contadorcito va a ser 1. 0 más 1, 1. Entonces va a ser, o 2. 2 más 1, digamos, va a ser 3. Entonces, ¿no ve? Y después necesito controlar todo este bucle. Entonces, con un contadorcito puedo controlar. Contadorcito se va a ir incrementando de 1 en 1. ¿Listo? Con eso cierro todo el bucle. Ya hasta acá. Cierro. Y después, ¿qué voy a imprimir como variable de salida? ¿Qué voy a imprimir? La suma. Nada más. Esta variable es. Listo, con eso ya es resuelto, joven. Así de sencillo, jóvenes. Fácil. Es lo de bueno de la programación. Es lindo, ¿no? Depende cómo vayan agarrando ustedes. Poco a poco es ubicarse, leer. Entonces siempre vayan manejando un contadorcito.
Pues van a ir poco a poco agarrando la lógica de la programación de manera apropiada. De eso se trata. Ya, listo. Una vez que ya tengo el análisis, es representarlo a través de un diagrama de flujo. Entonces, para representarlo de un diagrama, mediante un diagrama de flujo, me voy netamente al diagramador de flujo, que es el DICOR. Yo, en este caso, para mostrar. Ustedes me lo tienen que hacer en papel. Listo. Primero, yo voy a sacar acá la simbología del proceso o dibujo. Una vez que ya tengo que colocar acá, ya, ¿qué variables estoy utilizando? He utilizado las variables, un contadorcito que le he inicializado en 1, ¿no ve? En 1 y además una variable sumadorcito que le he inicializado en 0. Porque va un contadorcito que va a empezar del 1 y además tiene que ir hasta dónde? Hasta n. Ya, hasta n. La parada, ¿no? Hasta el límite final. Ahora sí, utilizo la estructura repetitiva desde, pregunto si nuestro contadorcito es menor o igual hasta n. Si es así, si es verdad, lo que voy a hacer es mostrar, perdón, no, ir a otro proceso. Primero voy a hacer es sumar más el contadorcito. Después voy a ir incrementando o incremento contadorcito más 1. Listo. Todo eso va a ir iterando nuestro bucle. Finalizamos después con una impresión, porque necesitamos mostrar el resultado. Acá puedo colocar comillas doble, la suma es 2 puntos. ¿En qué variable se está almacenando la sumatoria? Es en la variable S. Listo. Eso nomás era, jóvenes. Así de sencillo. Ejecutamos, supongamos que es hasta 5, entonces la suma es 15. ¿No? Se va a ir sumando el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces se van sumando. Supongamos que es hasta 4. Hasta 4, entonces se va a ir sumando. Hasta ahí son 10 números, los n números que se están sumando. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Duda, inquietud, comentario? ¿Se entiende, no ves? Me han mandado también. Estoy revisando ahorita. Está bien. Hay uno que está comentando. Pero Inge, lo que nosotros estamos aprendiendo es un lenguaje de programación de ya, bueno, nosotros. Inge, le mandé, ya está bien. Gracias, me han mandado. Ahora vámonos a codificarlo. Cuando nosotros codificamos es nuevo, seleccionamos en blanco, ¿no? Entonces, para la codificación, primero lo que vamos a hacer es declarar nuestras variables de tipo entero. Ya declaramos un contadorcito que se va a inicializar en 1 y además este contadorcito, también una variable de sumadorcito que va a inicializarse en 0 y una variable n. Son 3 variables que se están utilizando. Ya. Y yo necesito un mensaje colocar, code. Ya con el code lo que vamos a hacer es imprimir un mensaje. No es mayor, es menor, menor, punto y coma, abro y cierro comillas. Aquí ingrese un valor n. Eso yo estoy colocando el mensaje, como yo quiero que me salga. Una vez que ya tengo, me salgo. Con el sin lo que voy a hacer es leer mayor, mayor, n, ¿no? Porque en la variable n voy a almacenar el valor de entrada. Y, abro y cierro paréntesis y abro y cierro llaves. ¿Ya? La llave me ayuda a controlar todo el trozo de código que voy a colocar dentro del while. ¿Ya? La expresión lógica solo me ayuda con el paréntesis controlar. Por eso estoy colocando. El contadorcito va a ser menor o igual hasta n, ¿no? Una vez que ya tenemos acá controlando para iterar el bucle, en la variable s almacenamos s más el contadorcito. Y además esto se va a ir incrementando de 1 en 1. Contadorcito se va a ir incrementando de 1 en 1. Listo.
fuera del bucle, mientras vamos a imprimir code, menor, ya menor, la suma es 2 puntos, me salgo de las comillas dobles, voy a imprimir la variable S, no, nada más, la suma es tanto, listo, a ver, voy a ejecutar, entonces, que ingreso 5, entonces me está dando, la suma es 15, que yo ingreso 4, nuevamente ejecuto, 4, me está dando que la suma es 10. Listo, jóvenes. ¿Alguna consulta, alguna duda, algún comentario, jóvenes, al respecto? Ya. Entonces vámonos a otro ejemplo. Jóvenes, ustedes háganmelo este ejemplo. Ahorita es 8. Les propongo, no sé hasta qué hora quieren hacérmelo. Quiero que me lo hagan el análisis, ¿ven? En la parte de variables de entrada, variables del proceso, variables de salida, todo bien. ¿Ya? Y además quiero que me lo hagan el diagrama de flujo, el pseudocódigo, más la prueba de escritorio. Y yo digo, hasta más nochecita me envían con la codificación más. ¿Pueden hacerlo eso, jóvenes? Con eso, jóvenes, estaríamos concluyendo esta parte de las estructuras repetitivas. ¿Ya? Y les propongo también, y más tarde les subo el video, o más nochecita, les mando, jóvenes, este más, que se llama práctica más, les daré para que vayan practicando más. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Bien, Inge. Y Sí, quedamos aquí, ¿está bien? Después vamos a hacer las estructuras repetitivas verso. Práctica, ¿para cuándo? Hasta el lunes les daré, porque si no les voy a recargar. Mira, si vamos a avanzar a otra estructura más estructuras para hacer mientras, otras prácticas más les voy a dar, y si terminamos con el más otras prácticas. Entonces iremos paso a paso, vayan practicando esta parte, ¿ya? Entonces, hasta una más. pregunta, Sí, diga. del examen, los resultados, ¿cómo nos vamos a saber? Déanme tiempito, jóvenes. Me falta, apenas se revisó unos 3 exámenes, hasta por lo menos fin de semana. Esta semana mismo estoy ocupado, jóvenes. Yo creo que hasta la siguiente semana lo voy a mandar con número de carnet ya al grupo en un PDF. Entonces, ustedes se van a verificar los que me han entregado, los que han llegado. Ya sí, este. Y de los que no han llegado, vamos a arreglarlo internamente, ya con los compañeros que tienen dificultades. No les voy a colocar todavía puntuación, solamente voy a ir centralizando, funciona eso. ¿Ya, jóvenes? Muchas gracias, Inge. ¿Algo más? Sí, adelante. Inge, ¿este ejercicio tenemos que hacerlo con la estructura repetitiva while o podemos hacerlo con if? No, solo hemos avanzado why. Estructura repetitiva why. ¿Ya? Entonces, en inglés es why, en español mientras. Pueden utilizar internamente, jóvenes, las estructuras selectivas o las estructuras de control secuencial, ya sea las simples, las dos, pueden utilizar pero no pueden utilizar, jóvenes, el do while, el desde, o peor, mucho menos hacer con vectores, porque no hemos avanzado, ¿no ven? Entonces, solamente háganmelo con why, ¿ya? Entonces, pero háganmelo el análisis, jóvenes, quiero que me lo hagan. El ejemplo es dado n, determinar si es primo o no. Quiero saber que yo estoy ingresando, ¿es primo o no es número primo? Sí, pero tiene que entrar sí o sí el while o podemos Sí, hacerlo solamente con selectivas. No, tiene que entrar el while. Y entra, para eso siempre está el ejemplo. Ya, listo, Inge. Van a ver que es más o menos algo compuesto. Va a estar una estructura selectiva simple y una estructura selectiva doble más va a estar. Pero también va a estar utilizado el while. ¿Ya? Listo, jóvenes. El video les voy a mandar. Gracias, Inge. Ya, listo. Hasta luego, Inge. Chao, nos vemos. Hasta luego, Inge. Chao.